de la profecía de Isaías. Saldrá una rama del tronco de Jesé, y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres de la tierra. Aquí estamos en tu presencia, Señor, porque queremos que surja en nosotros un retoño de ese tronco seco de nuestra fe. Ven a regar con tu gracia la aridez de nuestro corazón para que pueda florecer algo nuevo en nosotros. Danos la gracia de crecer en la virtud, que sea eficaz tu acción en nosotros, la de tu palabra que nos habla, la de tu gracia que nos santifica. Por eso abrimos hoy el corazón y queremos escucharte. Eso que nos dirás a cada uno, eso que hablarás a nuestro corazón. Por eso ven sobre nosotros espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de ciencia. Necesitamos beber de la fuente de tu amor para conocerte, para conocernos, para ser un árbol floreciente en la iglesia y en el mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En esta primera meditación vamos a hacer referencia al enamorado, a la Virgen, al sacerdote y a la Madre. Y trataremos de aplicarlo a nuestra vida y de reflexionar sobre eso. Simplemente daré algunas pistas, luego cada uno en su momento de reflexión, de oración personal, quizás lo pueda aplicar a situaciones más concretas todavía de su propia vida. En el Adviento aparece un enamorado. Todo comienza ahí, ¿no? José, enamorado de una joven que según parece le ha sido infiel. Es la experiencia, ¿no?, de José. Podríamos decir que es lo que en este momento del Adviento turba su corazón. No sabe cómo es, no sabe lo que pasa. Y la contradicción, ¿no?, entre su amor y eso que parece que es. Porque de repente su prometida está embarazada y él no es el padre. Por lo tanto, él tiene que hacer todo un proceso, hoy diremos, un proceso de fe para abrirse a semejante misterio. Y efectivamente lo hizo, y veremos cómo fue ese proceso, porque nosotros muchas veces también nos encontramos como José. En él algo se destruyó por dentro y se llena de preguntas. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con esto que siento? ¿Qué hago? Lo que siento, lo que se me manda. Porque lo que se le mandaba era repudiarla. Un judío justo como era él, practicante de su religión, de la ley que venía de Dios, lo que tenía que hacer era repudiarla. ¿Qué hago? Lo que se manda, lo que siento, lo prudente, lo que me dicta el corazón, todo esto está en el corazón de José. Enfrentado frente a un dilema, el enamorado
frente a su amada, está en un dilema. Y me gustaría que esto lo apliquemos, por ejemplo, cuando nosotros, al igual que José, estamos frente a nuestra enamorada en un dilema. Y cuando hablo de la enamorada, me refiero a la iglesia. Cuando también sentimos que, según parece, ha sido infiel. San Agustín usa una expresión muy fuerte, ¿no? La iglesia es santa y prostituta. La iglesia es santa y necesitada de conversión. Y a nosotros nos ha tocado, si ya llevamos un tiempo en la iglesia y si no vivimos así de modo inconsciente, como en un sueño, ¿no? Como en una mirada idílica de la iglesia, nos hemos encontrado muchas veces con la experiencia de que la iglesia me defraudó. Un cura a veces, una comunidad, la iglesia más jerárquica, el Vaticano, lo que quieran, ¿no? Me defraudó. No era lo que yo pensaba de ella. Estoy frente a alguien que está siendo infiel, porque en realidad lo que me choca, lo que me escandaliza de ella es que no sea fiel al Evangelio, que se aleje tanto de lo que Jesús ha querido para ella. ¿Cómo resolvemos ese dilema? ¿Qué hacemos frente a ese dilema? ¿Abandonarla? Es una posibilidad. Igual que José, ¿no? Estamos ahí frente al mismo dilema. Y es por eso que es bueno hoy plantearnos esto y preguntarnos esto en nuestro vínculo con la iglesia, que podría ser en concreto nuestra comunidad parroquial, según con quién tengamos el dilema, ¿no? Sentirnos defraudados es la experiencia, o escandalizados por su infidelidad. San José se hartó de darle vueltas al tema. Seguramente pasó un montón de noches sin dormir, de ver cómo resolver esto, ¿no? Como el dolor que uno muchas veces siente cuando un miembro de la iglesia nos ha defraudado, ¿no? Cuando en la comunidad no me siento integrado, cuando algo me ha como expulsado, ¿no? de la comunidad, donde muchas veces he ido con alegría y resulta que otras veces no me da ganas de ir, porque hay conflicto, ¿no? Porque hay problema. A veces puede ser el mismo grupo, ¿no? Al cual puedo pertenecer dentro de la iglesia. Y estamos como José, ¿no? Dándole vueltas al asunto, hasta que José decide ya no dar más vuelta y dejar que Dios lo resuelva. Y es ahí cuando aparecen los sueños de José. Al fin pudo dormir tranquilo, ¿no? Cuando dejó que Dios resolviera eso, de alguna manera que Dios le iluminara semejantes dilemas, conflictos que ahora tiene con su amada. Y en el sueño encuentra la respuesta. En uno de esos sueños, José pudo saber al fin lo que Dios quería de él y de su amada. José no solucionó el problema con la mente, sino con el espíritu. Porque nosotros con la mente, ¿qué es lo máximo que podemos llegar a hacer en un conflicto eclesial, de un grupo, de una comunidad, de la Iglesia Universal, diocesana? ¿Qué podemos hacer? Y enseguida decimos lo que debería ser y en general lo que deberían hacer los otros para que la iglesia, mi grupo, mi comunidad no fuera así. Todos la tenemos clarísima, ¿no? Para los otros. Y entonces, bueno, cuando solo queremos solucionarlo desde la mente, posiblemente nos quedemos en eso nada más. Pero San José lo resolvió con el espíritu. Piensen que probablemente nunca llegó a comprender lo que realmente sucedió en María. Es que puede un ser humano llegar a comprenderlo.
Bueno, nosotros tenemos 2000 años de teología, o sea, 2000 años de profundizar en el misterio de la encarnación, pero San José no tuvo eso. Por lo tanto, comprendió este misterio mucho menos que nosotros, humanamente. En su apertura de corazón al Espíritu, seguramente pudo dar el paso de vivirlo con tranquilidad y con felicidad. Y puede que muchas veces tampoco nosotros entendamos esos conflictos con los cuales me he enfrentado en la iglesia. No he entendido, ¿no?, la reacción de ese sacerdote o de este obispo, o este escándalo en la iglesia, o aquel otro, o esta situación en mi grupo, o en mi comunidad parroquial, y posiblemente nunca lo entienda. Porque es tan compleja, ¿no?, la persona humana, que es posible que nunca lo entienda, lo que sucede o lo que sucedió en el corazón de esa comunidad. Pero esto no nos tiene que impedir, como a San José, vivir tranquila y felizmente con ella. A veces son etapas de la vida, ¿no? Edades, a veces cronológicas, que influyen mucho para que uno tenga una mirada más crítica frente a todo y también frente a la iglesia. A veces no se da en cualquier etapa. Se da en una etapa especial, quizás donde yo estoy más metido, más comprometido, y a una cierta edad, ¿no?, donde las cosas se me presentan distinto a como era en otro momento o en otra época. Y entonces a veces tengo que dar el paso de reconciliarme con la iglesia. Así me contaba una persona que, bueno, también estaba en este dilema de San José en su vínculo y en su relación con la iglesia, y eso fue lo que le dijo un sacerdote cuando le planteó su problema. Te tenés que reconciliar con la iglesia. A ver, amigate con ella. Es así quizás como vos la ves, con sus errores, con sus manchas, con sus incoherencias. Reconciliate con esta iglesia. Lo cual no se trata de justificarla en nada de aquello en lo que deba convertirse. Reconciliate con ella. José, obedeciendo, la tomó consigo, dice el Evangelio. La tomó consigo. Y en nuestro vínculo y en relación con la iglesia, tomarla con nosotros significará cómo fortalecer mi relación de pertenencia a la iglesia. Y de ahí vendrá la fidelidad a la iglesia. Bueno, conceptos que podemos meditarlos y profundizarlos, ¿no? ¿Cómo es mi pertenencia a la iglesia? Una pertenencia afectiva, una pertenencia en la fe, una pertenencia familiar con la iglesia, y de ahí mi fidelidad a ella, desde esta relación de pertenecer a ella, de ser parte de ella. Desde el bautismo lo somos, ¿no? Y aquí aparece una opción que hace José. ¿Y qué es lo que prima, qué es lo que prevalece en él? Es el amor, ¿no?, que hace que ese amor esté por encima de cualquier argumentación que él pueda tener respecto, ¿no?, a su novia que viene con esta situación. El amor está por encima de cualquier argumentación. Entonces también en nuestra relación de pertenencia con la iglesia o de fidelidad a ella debe estar también, ¿no?, este concepto que siempre debemos profundizarlo cada vez más, que es nuestro amor a la iglesia. Amar a la iglesia, nuestro amor a la iglesia. Optar hoy por ser parte de la iglesia, por pertenecer a ella y por amarla, optar por la iglesia, no es fácil hoy.
No es fácil hoy, porque el mundo la juzga mucho, la critica mucho, prácticamente solo resalta de ella lo negativo. Por lo tanto, habrá ambientes en los cuales no será fácil decir, yo soy católico, y cuando te despotriquen contra uno, contra otro, y te diga, pero la iglesia esto, pero la iglesia... Sí, pero yo pienso distinto, yo tengo otra experiencia, o no será fácil ponerme hoy del lado de la iglesia. Quizás nunca lo ha sido, ¿no? Pero bueno, nosotros vivimos en este tiempo y podemos ver que en este tiempo no nos resulta fácil hacer una opción por ella. Optar por la iglesia tendrá que ser una cuestión de nuestro amor a ella. Y más que tomar desde esa opción por la iglesia una actitud de ponernos a la defensiva y a veces de justificar lo injustificable, tampoco tiene razón, ¿no? Vamos a quedar al fin como gente tonta, ignorante, ¿no? Vamos a estar mostrando a la iglesia como una secta. Dice, mira, esta es la cosa que dice, le han lavado el cerebro, le lavaron la cabeza. Por eso él ve todo bonito y todo lindo, ¿no? Entonces, si uno se pone en esa actitud solo de defenderla así como enceguecido, sin ver la realidad, que a lo mejor la veo, pero no quiero decirla delante de otros para no sumarme a esa crítica, bueno, voy a hacer quedar a la iglesia como una secta, ¿no? Que me han lavado la cabeza y yo no soy capaz de ver la realidad o de ver las cosas como son, que incluyen las incoherencias, las infidelidades que aparecen en la iglesia, la corrupción que puede aparecer en la iglesia. Por eso, lo más importante en nuestra experiencia eclesial es vivirla. Cuando José lleva a María a su casa, comenzarán ahí un vínculo matrimonial en la castidad, pero efectivamente vincular desde la gracia del matrimonio, que harán el camino del conocimiento mutuo. Y entonces ahí se empiezan, ¿no?, a despejar las dudas y a expresar, lo que yo pensé en un momento, lo que decían los otros, lo que parecía, no es tan así, ¿no? Entonces, así a lo mejor se ve desde afuera. Entonces, a lo mejor así se ve cuando uno tiene malas intenciones. Entonces, bueno, las cosas son distintas entonces. Para eso hay que vivirla, vivir la iglesia. Entonces, cuando la vivimos en su dimensión más sagrada, por un lado, esta iglesia santa, dispensadora de los misterios de Dios, esta iglesia donde tengo experiencia de Dios, esta iglesia donde me veo transformado por la experiencia de Dios, esta iglesia que me santifica por los sacramentos, esta iglesia que me cambia el corazón haciéndolo más feliz, reconciliándome con Dios, mostrándome el camino, ayudándome a hacer una opción de vida que me hace pleno. Entonces, cuando yo vivo la iglesia desde esa dimensión sagrada, bueno, me cambia las ideas, ¿no? De una mirada simplemente mundana de la iglesia solo como una institución vista, ¿no?, como un factor de poder en el mundo. Y qué bueno sería que uno no se reconozca en ciertas apreciaciones que gente que está fuera de la iglesia hace de ella. Y que uno pueda decir, yo no tengo esa experiencia de la iglesia. ¿Qué sé yo qué hacen en el Vaticano? No estoy ahí. No sé, y sí, como en todas partes. Si tenemos problemas, líos, y entre nosotros, bueno, allá también los habrá. Y hay gente que se equivoca, mete la pata, también lo habrá, que tendrán que cambiar lógicamente, como tenemos que cambiar nosotros. Pero mi experiencia de iglesia es esta, es acá. A mí cuando escucho, por ejemplo, decir, la religión es todo invento de los curas, ¿no?, que lo hacen.
Entonces yo digo, yo seré tan tonto, pero yo soy cura también, ¿no? O sea, yo soy parte de la jerarquía de la iglesia. Nunca, ¿no? Me reunieron para decirme, miren, todo esto es toda mentira, ¿eh? Ustedes ahora tienen que ir y decir esta mentira. Yo digo, no sé, yo no tengo esa experiencia. O soy tan tonto que no me di cuenta. O sea, yo también en un punto fui engañado, si eso es así. Bueno, por eso digo, depende de la experiencia que uno tenga de ella, de cómo la viva. Entonces, vivir la iglesia en su dimensión más sagrada y comprometerme en su dimensión más humana a cambiarla. Porque la iglesia no cambia de arriba para abajo, no cambia por un decreto que el Papa haga, menos hoy día, que cualquier decreto que haga se lo van a cuestionar. Quizás en otros momentos de la historia el Papa podía decir lo que quería y le iban a obedecer y lo iban a aceptar, pero hoy día todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia nunca va a cambiar por un decreto que el Papa haga, ¿no? Al contrario, podría generar divisiones en la iglesia que los papas obviamente tratan de evitar, que se produzca un cisma, ¿no? Un desmembramiento en la iglesia, todo lo contrario, ¿no? Es lo que buscan como factores de unidad de los creyentes en la fe, en el amor. Bueno, comprometernos entonces para cambiarla desde esa dimensión más humana. Por lo tanto, necesitamos siempre una mirada de fe frente al misterio de la iglesia, como necesitó el enamorado José para poder recibir a María en su casa y emprender con ellas el proyecto común, querido por Dios primero, de ser la Sagrada Familia, aquella que acoge, que recibe al mismo Hijo de Dios, al Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Necesitó una mirada de fe frente a ese misterio. Es que si no tenemos esa mirada de fe, sonamos, ¿no? Todo se nos vendría abajo en referencia a la iglesia si no tuviésemos esa mirada de fe. Para esto José tuvo que trabajarse mucho por dentro y por fuera. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Para tener una mirada de fe frente a realidades profundamente terrenales, como son cualquiera de las cosas que los seres humanos llevamos adelante, y como la iglesia está hecha por seres humanos, entonces vamos a tener que trabajarnos mucho para ver ahí, de entremedio de tanta cizaña, el trigo. Y para eso hay que trabajarse mucho por dentro y por fuera. Y es bueno entonces que nos preguntemos ¿qué elijo yo de la iglesia? Y esta pregunta es muy profunda, muy seria, ¿no? ¿Qué elijo yo de la iglesia? Es cierto que la gente que elige de la iglesia lo mejor y lo más santo de ella es la que menos tiene para decir de la iglesia, porque de la iglesia elijo la transmisión del evangelio que me enriquece, de la iglesia elijo los sacramentos con los cuales puedo caminar y perseverar en la fe. En la iglesia elijo la paternidad de los sacerdotes que acompañan la comunidad. Pero a veces de la iglesia yo elijo el chisme, ¿no? A veces de la iglesia me gustan las internas de obispo, de diócesis, del presidente de acá y el otro de allá, de la no sé qué, bueno, a veces elijo eso de la iglesia. Es lo que me entretiene a veces de la iglesia, ¿no? Y a veces, bueno, imagínense eso salido de las paredes de la iglesia y llevado a otros ambientes. Bueno, estamos expulsando permanentemente a la gente.
Porque dice, bueno, si eso hacen en la iglesia, si así viven en la iglesia, si que está todo el día en la iglesia, está en esos intríngulis, yendo y viniendo, trayendo, llevando, ¿no? Especulando con una cosa, con la otra, soné, ¿no? Si elijo eso de la iglesia. Si en la iglesia solo elijo la mera acción, también quedo a mitad de camino, ¿no? O sea, si para mí la iglesia solo me sirve a veces para evadirme de mis responsabilidades, entonces, bueno, como en mi casa es un lío y el trabajo otro tanto y yo solo no me puedo quedar porque si no empiezo a pensar, y entonces me voy a la iglesia y trabajo, me meto en una cosa, me meto en la otra, hago esto, hago lo otro. No, elegir a la iglesia para la mera acción. Primero anda a un psicólogo si no puedes estar solo, tranquilo, en tus horarios libres, que siempre tenés que tener una actividad y entonces, bueno, antes de ir a otro lado, como te gusta y sos una persona de fe, ¿no? Te metes en una iglesia, en un grupo, en otro, en una... Bueno, y copás todo, bueno, nada. Primero tenés que resolver tus cuestiones interiores, ¿no? Y no de la iglesia tomar eso, porque en realidad lo único que tenemos que hacer en la iglesia es desplegar los dones en la misión que Dios me pida, en el lugar donde Él me pida, no donde yo me puedo meter, en el lugar donde Él me pida. Y eso se nota tanto, ¿no? El que simplemente se mete en todo y el que está respondiendo a un llamado de Dios y está respondiendo a una misión. Porque tiene dones para eso, porque los ha desarrollado, porque los ha aprendido, porque se los han encomendado, porque siente que con eso realmente está sirviendo a la comunidad. Genial. Pasaría lo mismo con los sacerdotes, ¿no? Si yo elijo de mi ministerio el hacer, yo hago todo, no le dejo a nadie, no delego nada a nadie, lo hago todo, bueno, serán porque soy inseguro, tendré cosas que resolver yo, no porque yo sea entregado, ¿no? El Padre hace todo, es tan entregado que no deja hacer nada a nadie, hace todo Él. Bueno, pero eso no es una virtud, es un problema que tiene, ¿no? Por eso digo, no es cosa que les digo a ustedes, todos, ¿no? Tenemos a veces esas situaciones, cuando uso a la iglesia. Siempre vayan vinculándola con esta relación matrimonial, ¿no? Estamos hablando del enamorado José, ¿no? No se usa a la esposa. Y acá lo mismo, ¿no? No se usa a la iglesia. Más bien con ella debemos tener siempre una relación que no tenga, que sea desinteresada. Una relación desinteresada. Bueno, en la iglesia puedo buscar el protagonismo, esto también se ve mucho, ¿no? El protagonismo. Bueno, porque quizás en cualquier otro lado no me aceptarían. Y uno a veces se da cuenta de eso. Pero esta persona, por sus características personales, y si en la casa le decís callate, no hables más, y si va a un club, la echan. Y nosotros acá lo recibimos. Bueno, y entonces, bueno, esa persona encuentra, ¿no? Como su espacio para ser protagonista. Lo cual, bueno, también muchos de los conflictos que aparecen a veces pasa por eso. Pero no apuntemos solamente a esa persona. A veces a todos nos resulta cómodo que alguien haga lo que yo no hago. Entonces tiene ganas de hacer lo que lo haga, tiene ganas de hacer esto otro también, quiere desarrollar su protagonismo, que lo desarrolle, mientras yo tomo mate en mi casa, ¿no? Bueno, es una actitud muy irresponsable, tanto de pastores como de fieles en una comunidad, ¿no? Que uno descargue toda la responsabilidad que debería ser compartida en una persona que quiere hacer todo simplemente porque no puede estar sin hacer nada, o porque quiere desarrollar su protagonismo. ¿Qué me quedo con la iglesia? ¿Qué me quedo? ¿Qué elijo de la iglesia? A veces elijo hacer solo lo que me mandan. Y entonces, bueno, ¿y dónde está mi creatividad? ¿Dónde está mi respuesta, ¿no? Frente a Dios. O a veces todo lo contrario. No hago nada, ¿no? O sea, no obedezco en nada, sino hago lo que quiero. Bueno,
etcétera. Y así podríamos seguir con más cosas, ¿no? Como fue San José en su relación con María, así debería ser nuestro vínculo con la Iglesia. ¿Cómo fue el vínculo de José con María? Fue un vínculo de amado con amada. Es importante sentir que la Iglesia me ama. De hecho, hay una expresión que solemos decir cuando hablamos de la Iglesia, que es la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia, ¿no? Llamar a la Iglesia nuestra Madre tiene que ver con haber desarrollado un vínculo de amor con ella, ¿no? Considerarla una madre y no una madrastra, ¿no? Que me prohíbe todo, que me dice que todo está mal, que solo me ordena, que baja línea, que yo solo tengo que obedecer, ¿no? Bueno, esa experiencia de iglesia madrastra, bueno, hay que convertirla, no es el verdadero rostro de la iglesia. Y si en algún grupo, en alguna parroquia, en alguna comunidad, donde sea, aparece ese rostro desdibujado de la iglesia, hay que cambiarlo, porque efectivamente el rostro que la iglesia debe ofrecernos a todos nosotros y al mundo es el rostro de una madre, la Santa Madre Iglesia, que me ama, que me ha acogido en su seno por el bautismo, que me hace tener dentro de ella derechos y obligaciones. Pero desde el bautismo tenemos derechos que la Iglesia respeta en nosotros y que eso está reglamentado. ¿Cómo respeta la Iglesia nuestros derechos? A través del derecho canónico, por ejemplo, ¿no? Ahí están reguladas nuestras obligaciones y también los derechos que como sacerdotes o como fieles tenemos. Bueno, amado y amado, o sea, son uno. Esto, ¿no? El vínculo de amado, amado, son uno. Entonces yo tengo que tener en mi experiencia de iglesia esto de amado y amada, tener la experiencia de que yo vivencie en lo más profundo de mi ser que yo soy iglesia. Y ahí cambia todo, ¿no? Digamos que tengo que llegar en ese proceso de fe, en ese trabajo espiritual, interior, a esta verdad vivenciada, ¿no? Yo soy la iglesia. Por eso cuando hablo de ella, no hablo de una extraña, de algo que está fuera de mí, de algo que puedo señalar con el dedo. La iglesia. No, yo soy la iglesia. Entonces, claro que podré criticarla, porque me critico a mí mismo, ¿no? Claro que podré decir las cosas que debe cambiar, las cosas en las cuales es infiel, las cosas en las cuales desdibuja su santidad, en la cual se desdibuja su rostro de madre. Pero si yo me incluyo, porque he llegado a madurar en la fe hasta este punto, ¿no? De experimentar que yo soy la iglesia. San José vive esa experiencia en su relación con María. Es parte de ella. Yo les decía, hay ahí un amor matrimonial. Es parte, ya no son dos, son uno. Pero no la profanó a María, que había consagrado su corazón a Dios y que Dios la quería consagrada. Por eso la tradición considera, ¿no?, la virtud de la castidad de San José y la castidad perfecta de María y José. María siempre virgen. Por eso es parte de ella, pero sin profanarla. Qué hermoso pensar eso para la iglesia, ¿no? Yo soy parte de la iglesia, pero no la debo profanar. Soy parte de esta iglesia santa. Yo soy la iglesia, o sea, es tan fácil la ecuación. Yo la hago pecadora. Yo soy la iglesia. La iglesia es pecadora por mí, no por ella. Por ella es santa, porque ha brotado del misterio de la Trinidad. Ese misterio de comunión es el misterio, ¿no?, con el cual Jesús ha fundado a la iglesia, una santa,
católica y apostólica. Ser parte de ella sin profanarla. Y bueno, en nuestros exámenes de conciencia deberíamos pensar eso también, ¿no? En los pecados en los cuales profanamos a la iglesia. Tener una relación desinteresada con ella, como decíamos. No te desentiendas de tu novia. San José no se desentendió de su novia. No te desentiendas de la iglesia, como si ella pudiera ser mejor sola. No te desentiendas de ella. Hacete responsable de ella. Cuídala, protegela. No estés esperando a ver que alguien caiga. Todo lo contrario, y si alguien cae, ayuda a que se levante y que te duela. Esto pasa mucho, ¿no? Cuando, bueno, en las comunidades pueden haber a un sacerdote que está mal, que está por mal camino, concretamente, ¿no? Y a lo mejor toda la comunidad lo sabe, y cuando el sacerdote deja, el resto, ya todos lo sabíamos. Y sí, la chica que entraba por la puerta de atrás en la casa, y no sé cuánto, sí, todos lo veíamos, y sí, iba a terminar en eso. Nadie se siente responsable en la comunidad de algo así, ¿no? No se podría haber hecho algo para custodiar, para cuidar. No había que hacer corrección fraterna, no sé, ¿no? Entonces, bueno, y no me duele eso. Solamente es la crítica, es decir, ya sabía que iba a terminar en eso. ¿Cómo, no? ¿Cuánto amor que falta ahí? Piensan, ¿no? Bueno, entonces esto, no desinteresarme. No la sacrifiques por tu conflicto. Vos tenés conflicto con ella, ¿no? Pero el conflicto es tuyo. Resolvé tu conflicto, decíamos hoy, reconciliate con la iglesia, pero no la sacrifiques, no la crucifiques, ¿no? No la sacrifiques. Más bien, sacrificate por ella. Que es lo esencial de la ascesis cristiana, ¿no? Para producir la conversión necesitamos de la penitencia. Entonces, si ves defectos en la iglesia, sacrificate por ella, ayuná por ella, entregá limosna por ella, rezá por ella, sacrificate por ella, pero no la sacrifiques por un conflicto que quizás vos lo tengas que resolver primero. Y no te sacudas el problema. La iglesia tiene muchas cosas para cambiar, comunidad parroquial, tu grupo, el obispo, el Vaticano, no sé qué. No te sacudas el problema, como que otros lo tengan que resolver. Vos sos la iglesia. San José no sacudió el problema. Bueno, María, arreglate vos. Si vos decís que ese misterio viene de Dios, arreglate, a mí no me metas en este asunto. No se sacudió el problema. Lo resolvió, decíamos antes, en el Espíritu. Date cuenta que el problema que ves en la iglesia y que te produce escándalo muchas veces, el problema no es algo externo a vos. Vos sos parte del problema. Como decíamos antes, vos sos el problema que la iglesia tiene. Yo soy el problema que la iglesia tiene. Y es bueno ver cuando se critica desde afuera la iglesia, de que uno tenga la madurez para ver que a veces a lo mejor Dios también nos está hablando. Incluso en apreciaciones que uno puede decir son malintencionadas, son exageradas, habla gente que no conoce, pero en todo eso que dicen, a veces hay verdades muy hondas, muy profundas. Entonces uno no puede decir, descalificar la opinión de alguien de afuera, ¿no? A veces puede ser muy cierto. Y si hoy hacemos una encuesta a gente que no viene nunca a la iglesia y le preguntamos a ver qué opinan de los sacerdotes, o a ver qué piensa usted cómo deberían ser los sacerdotes, nos van a decir un montón de cosas que son ciertas y que nos van a doler un montón y que las vamos a descalificar porque son gente de afuera que no conoce nada y no sé cuánto, que no tienen fe.
Pero hay muchas cosas que seguramente son reales y son verdaderas. Por eso, bueno, no sacudirnos del problema, porque el problema que tiene la Iglesia es tenernos a nosotros pecadores. Y lo que hace permanentemente es buscar santificarnos. José no huyó del oscuro, lo abrazó. Quizás haya como un ideal de comunidad cristiana en la profecía de Isaías, que creo que fue la primera lectura de ayer, y qué lindo que un día en la iglesia podamos hacer esto y en nuestra comunidad parroquial se cumpla lo que profetizó Isaías. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se recostará junto al cabrito, el ternero y el cachorro de león pasarán juntos. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra. Qué bárbaro, ¿no? Ojalá que esta profecía de paz mesiánica un día se cumpla en la iglesia. Estos dos que no se soportaban, que son la antítesis, están juntos. Estos que se comen, como son estos, ¿no? Que estas dos figuras de animales que se comen unos a otros, estos que se sacaban los ojos unos a otros, conviven pacíficamente, ¿no? No se lastiman, no se hacen daño, pueden estar juntos. Los que antes no se podían ni ver, los que ni se saludaban, los que ni se miraban, los que se encontraban y solo se tiraban indirectas, pueden juntos estar, ¿no? Bueno, decíamos eso, que esta profecía de Isaías un día se cumpla. ¿Podrá la Iglesia Santa hacer algo bueno conmigo? ¿Podré yo aportar algo positivo a la Iglesia? Podemos decir que eso mismo pudo haber pensado la humanidad antes de la encarnación, ¿no? La humanidad alejada de Dios, caída en el pecado, sin redención, podría haber pensado lo mismo. ¿Se podrá hacer algo? ¿Podrá pasar algo en la humanidad para que las cosas cambien? Y pasó algo. Apareció una virgen. Virgen, la virginidad es todo el símbolo de algo nuevo, de algo no usado, de algo disponible, de algo que tiene potencial, ¿no? Quizás la expresión que más ejemplifique esto es lo de la tierra virgen, ¿no? Si uno va a sembrar algo en una tierra virgen, ahí hay mucho más potencial que en una tierra que fue recontra mil sembrada, ¿no? Entonces, bueno, esa expresión de la virginidad es por la cual Dios pudo hacer algo en la humanidad. Apareció una virgen. Entre tanta basura de la humanidad, apareció alguien sin mancha. Y era nadie, una jovencita perdida de un pueblito pequeño, no sé, nadie. Era la nada misma. Bueno, hubo alguien que valió la pena. Fue eso lo que pasó en la humanidad. Una sola, porque ella sola nació sin pecado mortal. Una sola, insignificante. Cuando todo lo otro era pecado, ¿no? Cuando todo era piedra, cuando todo estaba seco, apareció una virgen para que brotara una rama, para que brotara algo nuevo. Todos tenemos un territorio virgen en el corazón. O sea, que en nosotros hay algo donde puede brotar algo nuevo. Quizás sea muy chiquitita esa parte de nuestro, que todo el otro está medio corrompido, ¿no? O que, bueno, ha pasado por el pecado. Pero todos tenemos un territorio virgen en el corazón. Podemos decir una endija. La humanidad era toda una piedra y Dios encontró una endija donde poder pasar. Una persona buena. Y entonces ahí pudo hacer su obra. Y en nuestro corazón también. Todos tenemos una partecita buena,
un territorio virgen. Nos queda a todos un reducto sagrado, una rendija donde Dios puede entrar en mi humanidad. Por eso es que muchas veces no entendemos cómo Dios me eligió a mí. Tampoco lo entendió la Virgen, ¿no? Porque seguramente ella se concebía en su pueblo, en su familia. Si somos todo esto, a mí me va a elegir si soy parte, ¿no?, de esta mundanidad, si soy parte de esta herencia de pecado. Y a mí me va a elegir. Y bueno, y a nosotros nos sucede muchas veces lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué me eligió a mí? ¿Por qué me elige a mí? Porque en mí hay un reducto sagrado. Hay un territorio virgen en mi corazón y ahí Dios trabaja. Ahí le interesa poner su siembra para que crezca, para que sea fecunda, para que ese vacío lo llene de Él. Y María ofreció eso, su pequeñez, y Dios miró con bondad esa pequeñez. Qué difícil a veces es aceptar que somos tan poco, que soy tan poco. Mi nada es el territorio verdaderamente fecundo. Ahí es donde Dios puede obrar, porque todo lo otro estoy yo, y yo lo embarro. Pero hay algo donde no estoy yo, donde hay un vacío, donde hay algo sagrado, que es donde habita Dios, ¿no? Decimos, lo más recóndito del corazón de cada ser humano está Dios. Y nosotros debemos dejar que Dios esté en toda mi vida, ¿no? Digamos que la vida espiritual consiste en hacer espacio a Dios, que yo salga del centro y que Él sea el centro de mi vida. En el Adviento aparece también un sacerdote, Zacarías. Zacarías es un viejo sacerdote que vivió de modo irreprochable su vida. Zacarías, el esposo de Isabel, que no se destacó en nada y que ahora ya está viejo. Dios no lo eligió para nada grandioso hasta el momento. Un viejo sacerdote que vivió de modo irreprochable, pero que no sobresalió en nada, que no se destacó en nada, y eso no tiene nada de malo, ¿no? Nuestra sociedad hoy, ¿no? Parece que si no sos famoso, si no haces algo importante, no sos nadie. Pero Dios no se maneja con esas categorías. Por lo tanto, no tiene nada de malo, ¿no? Si uno vivió toda su vida de modo irreprochable, pero no sobresalió en nada, no se destacó en nada. Bueno, ese es Zacarías. Todos tenemos un Zacarías dentro, ¿no? Alguien que quizás también está cansado, decepcionado de sí mismo. Alguien que tal vez dice, bueno, yo al fin se me han pasado los años y no he sobresalido en ninguna otra cosa, pero sin embargo no claudico, ¿no? Sigo adelante. Como Zacarías necesitamos, incluso en nuestra vejez, tener una experiencia que me renueve. Porque en algún momento de la vida podemos llegar a pensar, ya lo di todo. Aparte ya sé todo, ¿no? Bueno, siempre lo mismo. Ya sé todo, ¿qué más voy a aprender? Ya sé. Si siempre lo mismo, ¿no? Y en la iglesia ya hice todo, ya hice todo. Por eso muchas veces se vive del recuerdo, ¿no? Ay, en la iglesia yo hice tal cosa, en la iglesia yo hice tal otra, en la iglesia yo hice tal... Qué sé yo, no sé, como si eso nos diera chapa de algo. Qué sé yo, da lástima a veces la persona que hace eso, más que virtud. Porque en realidad, y ahora es como el que dice, porque en mi época, en mis tiempos, pero ahora es tu época, ahora es tu tiempo. Si no parece que estamos recordando a un difunto, ¿no? Que entonces decimos las cosas que han hecho, como que el homenaje que le hacemos a alguien que ya no está más. Bueno,
no nos hagamos homenajes en vida. Un día lo harán si lo que hicimos fue real y si no es solo palabra de acá para afuera, ¿no? Y si alguien tiene ganas de recordarlo, porque a lo mejor lo hicimos y a nadie le interesa que eso quede en el recuerdo, será lo que Dios premiará en todo caso en nosotros, que vale más que el halago o la felicitación de aquellos que puedan admirar la poca cosa que hemos hecho, porque siempre es poco. Y fue entonces el silencio lo que manifestó a Dios en su vida. Se quedó mudo. Por eso es importante que busquemos el silencio para adquirir sabiduría. Busquemos el silencio para adquirir interioridad. Busquemos el silencio para que haya más profundidad en nuestra vida. Un viejo sin silencio o una vieja sin silencio es la chusma del barrio. Esa persona es la que no tiene silencio, ¿no? Como no tiene silencio, habla de uno, de otro, de esto, de aquello, ¿no? Pero no dice nada interesante, no dice nada edificante. O se queja, o se lamenta, o llora por esto, o llora por lo otro, y habla del vecino, y habla del de enfrente, y no sé qué, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, para no caer en ese vacío de una vida casi sin sentido, porque ya lo único que le espera, ¿qué es? Nada, morirse pareciera, ¿no? Sin embargo, acá comienza una vida nueva para Zacarías, porque va a tener un hijo en su vejez. Inesperadamente, ¿no? Pero para prepararse a esa misión, Dios primero lo hace mudo. Se ve que este era un viejo que andaba por ahí, meta a hablar. Entonces quedó mudo. Pobre Zacarías. Quedó mudo. El silencio lo obligó a escuchar la voz más profunda. Y desde allí vendrá una nueva misión. Dejó de ofrecer, como sacerdote que era, dejó de ofrecer para ofrecerse. Dejó de dar para darse. Dejó de hablar para ser sabio. Dejó a Dios hacer su voluntad sobre él. Bueno, ese es el paso de madurez que estamos invitados a dar, sobre todo en la adultez de la vida. Que uno deje de ofrecer y empiece a ofrecerse. Porque a lo mejor hasta ahora hice cosas, hice lo otro, hice, ¿no?, cosas para los demás, pero di, pero no me di todavía, o no me di del todo, ¿no? Entonces ahora que solo sea ofrecerme. Hay que pensarlo mucho, ¿no? O más que pensarlo, vivenciarlo más hondamente en la vida espiritual para dar ese paso, porque nos conformamos con ofrecer. Y a veces Dios está esperando en la adultez y en la madurez de nuestra fe que yo me ofrezca, que yo me dé, que yo sea sabio, que yo haga su voluntad. Bueno, para eso es bueno mirarnos. La próxima va a ser más cortita. Es bueno mirarnos, contemplarnos. Y al mirarnos entre nosotros y al contemplarnos, a tener una mirada contemplativa del otro, quizás nos empecemos a vernos reflejados. A veces nos pasa mucho con nuestros padres, ¿no? Uno mira y dice, ¿yo seré así cuando sea viejo? Y después uno es peor, es cierto. Bueno, ver eso, ¿no? Para aprender de eso, a reflejarnos de eso. Como que la gente más joven, al ver la gente más grande en una comunidad, por ejemplo, debería pensar eso. Cuando yo sea vieja, haré lo que hace esta, rezaré el rosario así rápido, qué sé yo, haré esto, lo otro, no sé. ¿Eso será ser viejo? Y entonces, bueno, ¿cómo por lo menos intentar copiar lo bueno y corregir lo que no es? Y corregir lo que veo que no me gustaría ser así, aunque a veces después uno termina siendo igual o peor, ¿no? Pero por lo menos esto, tener esa capacidad de
observar. Lo más importante o lo interesante es copiar lo bueno. Que uno pueda mirar en el otro, reconocerme en la mirada del otro, ver el reflejo a veces de lo que fui. Cuando uno ve a alguien a veces activo, entusiasmado, uno capaz que dice pensar que yo antes era así de entusiasta. Y perdí ese entusiasmo. Pensar que yo antes era así de activo, bueno, quizás ahora es otro mi lugar, pero bueno, a veces a lo mejor ahora podría ser activo, pero no lo soy como era, ¿no? Antes. Esto, ¿no? Verme reflejado en el otro, a veces se ve el reflejo de lo que fui, o a veces el reflejo de lo que soy. Y entonces veo a alguien y digo, mira, este es medio sinvergüenza como yo, ¿no? Mira, este tiene las mismas reacciones. Mira qué feo se ve eso, esa reacción en este. Y yo también la tengo a veces, ¿no? Uno dice, mira, este mintió. Es tan evidente que mintió. ¿Y después qué? Yo pienso que cuando yo miento nadie se va a dar cuenta. Entonces digo, no tengo que ser tan patético, ¿no? Es como la reflexión que tenemos que hacer nosotros al contemplar al otro, ¿no? Y al verme reflejado en el otro. Porque todos somos tan parecidos o iguales, ¿no? Que entonces siempre vamos a ver ese reflejo en el otro. Necesitamos siempre comprendernos en el espejo del otro. Algo de esto sucedió en estas dos madres, Isabel y María. María necesitó un espejo de alguien que estuviera pasando una situación similar a la de ella. Porque ¿quién lo iba a comprender? ¿A quién le iba a decir, este niño que llevo es un misterio, ¿no? del amor de Dios? Y si vos no lo viviste, si nadie lo vive, ¿a quién se lo comento? ¿A quién se lo digo? Isabel estaba en una experiencia similar. Necesitó del espejo, ¿no? de aquella otra madre. María buscó un espejo para comprenderse, e Isabel lo mismo. Por eso Isabel dirá, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Que lo podríamos interpretar ¿quién soy yo? Como una cuestión de identidad, ¿no? ¿Quién soy yo al fin? Me viene a visitar la madre de... ¿Quién soy yo? O sea, yo soy alguien que quizás todavía no lo sé. No comprendo plenamente quién soy para Dios. Si la madre de mi Señor viene a visitarme. O sea, ella también en el espejo de María empieza a reconocerse. Y lo mismo nos pasa a nosotros con el ejemplo de los santos, ¿no? Si uno empieza a leer la vida de los santos, dice, bueno, este santo llegó, ¿no? a vivir en perfección la fe. Y a ver, ¿qué tenía alrededor? Lo mismo que tenemos nosotros. Lo mismo, ¿no? Y tenía la misa, tenía una comunidad con problemas, incluso muchas veces, ¿no? Santos que han sufrido muchas humillaciones en sus comunidades, incluso en sus comunidades religiosas, ¿no? Donde le hicieron sufrir literalmente en esa comunidad religiosa. Y fue santo, ¿no? Llegó a la santidad. Entonces, ¿no? ¿Quién soy yo para tener los mismos beneficios espirituales que tuvieron los grandes santos? Entonces yo también estoy llamado a ser santo. Ven, en ese espejo uno se va entendiendo más. En ese espejo voy dilucidando quién soy, qué quiere Dios de mí, o cuál es mi misión. Porque al otro le pasa lo que me pasa a mí. Por eso es tan bueno leer la vida de los santos, ¿no? Porque a pesar de las diferencias que pueda haber culturales o de épocas, en realidad las cuestiones interiores, espirituales, las luchas, los desafíos y las gracias recibidas son las mismas que tenemos nosotros. Otras veces, cuando nos vemos reflejados con otros, nos vemos tan distintos. ¿No les pasa a veces? Y a veces con familiares somos tan distintos, ¿no? Pensamos tan distintos. A veces lo dicen los padres respecto a los hijos, ¿no? No sé, nos juntamos a celebrar la Navidad y decimos, pensar que yo siento cosas tan distintas de lo que siente mi hijo ahora o mi hija cuando nos reunimos a cortar el pan dulce. Es tan distinta, ¿no?
Cuando me veo reflejado en ellos, es tan distinto lo que viven, lo que piensan. Entonces, también, ¿no? Muchas veces ahí vemos la distancia, lo diferente que podemos llegar a ser con amigos o con familiares, con vecinos. Y otros nos imitarán a nosotros y a verse en el espejo de nosotros se sentirán animados, motivados a vivir de otra forma. Por eso a veces cuando uno es distinto, y como digo a veces hasta en su propia familia, con sencillez, ¿no? Porque bueno, uno puede ser distinto siendo un aparato, pero un distinto normal, un distinto porque bueno, porque tengo fe, porque tengo otra experiencia. Y entonces, bueno, ¿qué querés? Soy distinto. Que a veces al otro le agobia un poco que uno sea tan distinto, ¿no? Yo a veces veo cuando me invitan a alguna casa y bueno, somos de la parroquia, qué sé yo. Y entonces vamos a la casa y empezamos a hablar de la parroquia, de esto, de lo otro. Entonces el resto de los familiares, los hijos, dirán, estos locos, ¿de qué hablan? Pero bueno, no sé, en todo eso puede haber, ¿no?, algo por lo cual a otra persona le genera interrogantes. ¿Por qué tendrá esta paz, no? ¿Por qué tendrán esa alegría? ¿Por qué sin conocerse parecen familiares? Dice, mira, mi papá trata al padre como a mí, ¿no? Qué bárbaro eso. Hasta celos podría haber. Dice, mi mamá trata al cura como si fuese el hijo, ¿no? ¿Y por qué tanta confianza cuando no son familiares ni nada? Eso llama mucho la atención, ¿no? Porque hay un vínculo, una relación de amor, de fraternidad, que es lo que evangeliza en definitiva, ¿no? El amor que nos tenemos cuestiona al otro, le ayuda a pensarse, también a mirarse y a veces querer ser como es el otro. Como mucha gente dice, ¿no? Ojalá yo pudiera tener la fe de mi abuela o la fe de mi madre o la fe de mis hijos, como sea el vínculo o la relación. Por eso la importancia siempre del testimonio, porque alguien siempre me va a copiar. Es que la dimensión espiritual funciona por transmisión. Por eso el testimonio es importante, porque siempre alguien me va a copiar. Todos somos discípulos y maestros de otros. Todos somos discípulos de alguien. O sea, siempre hay alguien a quien le copio algo bueno. Y todos somos maestros de alguien. Siempre alguien va a copiar algo bueno de mí. Todos, ¿eh? Todos somos de otro un referente. Alguien que es digno de copiarle algo. Y todos nosotros somos discípulos de otros. Bueno, todos estamos en gestación y en alumbramiento. Por eso miremos a María para que ella forme en nosotros a Jesús y lo demos a luz. Que Él pueda aparecer en nosotros para que el que me vea, lo vea a Él. Perdón por lo largo. Vamos a tener un rato de silencio, de oración personal, hasta las 6. Es bueno caminar un poco, distraernos, tomar aire. Está la plaza, pueden caminar por ahí o sentarse en el banco, bueno, donde cada uno se sienta cómodo, pero estiren un poco las piernas, caminen, respiren, desagótense de tanta palabrería, busquen el silencio y cada uno su reflexión y su oración personal. A las 6 vamos a tener una pequeña charlita. Gracias.